días, buenas tardes, buenas noches para toda la gente que nos acompaña, todos los amigos. Hoy con un tema que el trabajo del siglo XXI y los trabajadores. Y tenemos como invitado hoy a Gonzalo Scotti, representante sindical y congresal del 13º Congreso del PIT-CNT, Vladimir Turiansky, que se está llevando a cabo y que hizo un alto en el camino para venir a continuar debatiendo esta realidad. Bienvenido, Gonzalo. Buenas tardes para todos, bueno, buenas noches para todos, ¿no? Uno después de tantas horas de debate pierde un poco la relación del tiempo, por llamarlo así. Así que buenas noches para todos. Y acompañado ya, como es característico, por el escritor Hugo Giovannetti Viola. Buenas noches. Y el doctor en sociología Gerardo Menéndez. Buenas noches. Entonces, continuando un poco, profundizando un poco, porque nos quedó bastante material de la edición anterior, aprovechando en un momento tan especial para la clase trabajadora en este país, se está debatiendo los próximos 2 años, se eligen nuevas autoridades y se elige una línea rectora en la diversidad democrática que corresponde a la organización del PIT-CNT. Hemos compartido como introducción para este programa las palabras ayer de inauguración de Fernando Pereira y le comentaba fuera del estudio a Gerardo que durará creo que unos 35 minutos, de los cuales 15 primeros lo dedica exclusivamente, prácticamente en exclusividad, a la cultura. Y cierra haciendo una síntesis con 2 ejes muy importantes. La inclusión femenina en las organizaciones sociales y de dirección del PIT-CNT, y vuelvo a recalcar la cultura. Gonzalo, el estado de situación, ¿cómo estás viendo este congreso? Y sin perder de vista que vamos hacia el futuro. Bueno, un congreso muy importante, el congreso número 13, Vladimir Turiansky, como vos lo mencionabas, Álvaro. Un congreso que abarcó a 1087 congresales, un número importantísimo de compañeros congresales en representación de los trabajadores, que desde el día jueves a las 8 de la mañana se partieron en 2 discusiones. Una comenzó en Sutel, Balance y Perspectiva, y el otro de candidatos en la central, en Jackson, ¿verdad? La verdad que un montón de opiniones, de documentos que se presentaron, en donde, bueno, habían más puntos de acuerdo que de desacuerdo, por llamarlo así, con oratorias, la verdad que muy interesantes, muy ricas en contenido. Y bueno, y como no podíamos pensar menos, la unidad por arriba de todo y el movimiento sindical fortalecido, ¿no? Fortalecido también, es vital ese fortalecimiento, de cara a los tiempos que se vienen, ¿no? Nosotros hace 2 o 3 semanas hablábamos de la automatización, de la industria 4.0, de la tecnología, de los cambios en el método de trabajo, que eso se va a venir, que habrá que buscar alternativas para la altura de esas condiciones. También son procesos muy complicados que vive la región, los retrocesos en Brasil para los trabajadores, en Argentina, y que eso, bueno, Uruguay no es una isla y bueno, y los trabajadores, el PIT-CNT es el escudo que abarca a todos los trabajadores y bueno, la unidad más que necesaria para estar a la altura de enfrentar todas esas problemáticas, ¿no? Buenísima descripción, nos estás poniendo un poco al tanto. Y también, ya para disparar entonces la discusión, ya que lo planteaste, la industria 4.0 y todo lo que presuponen las relaciones laborales, quiero poner ciertas bases conceptuales de lo que vamos a hablar
para no caer en el facilismo genérico que termina no diciendo nada. Hay ciertos aspectos fundamentales que son las organizaciones sociales en todo el mundo, desde tanto de un eje o del otro eje o del eje que uno quiera. Se sabe que hay que organizarse para poder reclamar los derechos que muchas veces en la acción son olvidados. Entonces, la clase trabajadora organizada uruguaya, yo doy fe de lo que es el testimonio, que en el amplio margen de lo que dice la prensa común, como un conflicto que hace focalizar que son los trabajadores que rompen las cadenas de productividad, de producción, el alto porcentaje de esas demandas es justamente reclamando el derecho que está establecido, la norma o el decreto que está reglamentado hasta de 1910. No hay nada que vaya más allá hoy de reclamar justicia. Y eso vayamos a los análisis que se quieran hacer, porque hay que hacer esa crítica objetiva, porque siempre es más fácil, a través de los medios de comunicación, de que, por ejemplo, qué injusta que son las 8 horas laborales a un trabajador de campo, de un decreto que a nivel mundial está cumpliendo en este país 100 años. Había un amplio margen de trabajadores, por ejemplo, en este país, que no estaban cubiertos por esa ley. Se efectiviza la ley y empiezan a haber un montón de, lógicamente, ¿qué me están cobrando juez? ¿Me explico a lo que voy? No, el movimiento sindical lo que reclama es justamente como eje democrático que se cumplan las normas, las leyes y los decretos. Eso es, para una lectura científica, Gerardo, tú que sos sociólogo, doctor en sociología, esa es una lectura científica. No hay margen de error, lo dicen las estadísticas, están en el Ministerio de Trabajo y hasta en el propio juzgado. Lo que ahora reclaman ante la OIT como las ocupaciones, no es solo las ocupaciones, es el derecho de, por ejemplo, de no se trabaja, un derecho de huelga que tiene, ¿cuántos años? Entonces, y todavía se sigue como diciendo un montón de cosas. En cuanto al salario, y con esto termino, pero creo que vale las precisiones de estos aspectos. En cuanto a las reclames salariales, que siempre pidiendo plata, bueno, ahí viene donde está nuevamente el problema. Determinadas, que no significa todas, acá y en el mundo, patronales, están diciendo, no, en diálogos tripartitos establecidos por la ley y no por este gobierno, que viene de muchos años atrás, la negociación colectiva. De que, por ejemplo, se negocia en forma tripartita que, por ejemplo, al alcanzar un salario mínimo, tiene que tener un ajuste mínimo de un IPC, lógico. No. Entonces, a determinada clase empresarial le molestan las reclamaciones, que son ley de los trabajadores, como le molesta también los impuestos que tiene que pagar al Estado para que una sociedad moderna funcione. Con esto, entonces, Gerardo, en Estados Unidos tú estuvimos hablando de la reclamación de los camioneros con la desaparición de la fuente de trabajo, no la pérdida, la desaparición. Gerardo, sí. ¿Qué panorama es ese? No, ese ejemplo de los camioneros, ese ejemplo de los camioneros es uno más, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar en la
curva de cambio en la que ese ejemplo se inserta y no ya seguir agarrándonos del ejemplo, ¿no? O me parece mejor no empezar por ahí, sino repasando un poco lo que hemos dicho o diciéndolo mejor sobre el cambio estructural que está habiendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Macroestructural, tanto a nivel económico como a nivel cultural y más allá, digo, para los que creen en eso, ese cambio está totalmente enrabado y dependiente de lo que es el cambio tecnológico. Y que el cambio tecnológico, como ya sabemos, tiene leyes y tiene inercias que son inexorables. Entonces, me parece que es importante en este contexto tener en cuenta, por supuesto, todo lo que vos has estado diciendo y profundizarlo y seguir llevándolo adelante, ¿no? Pero me parece que tiene que haber una discusión sobre los cambios que va a haber, que van a ser muy rápidos, muy radicales y van a dejar gente por el camino si no se toman medidas prospectivas. O sea, me parece que tenemos que mirar hacia adelante, qué va a pasar en 5 años, qué va a pasar en 10 años, y exigir y buscar cosas realistas en relación a cómo ese mundo va a ser inevitablemente dentro de 5 o 10 años. Pues estamos hablando acá de lo que Kevin Kelly llama los inevitables de la tecnología, ¿no? O como se llama otro libro de él, lo que la tecnología quiere, ¿no? Entonces, digo, no es, o sea, no se precisa, me parece, ser demasiado, inclusive, yo no lo soy para nada, no soy nada entendido en tecnología. Me parece que todos podemos entender de qué se trata eso, ¿no? Hay una frase o una cosa que se cita mucho de Marx sobre el poder del capitalismo, ¿no? Sobre el poder, de alguna manera, constructivo del capitalismo en el manifiesto comunista, ¿no? Que creo que habla de eso de que la burguesía y el capitalismo, digo, disuelven lo que es sólido, lo disuelve todo, ¿no? Pero ahora en esta cuarta revolución industrial nos estamos dando cuenta de que disuelve cosas que pensábamos que eran indisolubles, ¿no? Como la idea de que se vive en un mundo de escasez y que entonces para que yo gane, otro tiene que perder. Eso es una cosa que estaba por detrás de todas las teorías reaccionarias, progresistas, idealistas, materialistas, toda la tradición occidental. Es como esa especie de supuesto incuestionado de la escasez, ¿no? Y muy reforzado por las corrientes religiosas que más predominaron en Occidente, como el protestantismo, por ejemplo, ¿no? Y toda la idea de ascetismo, pero un ascetismo mundano, ¿no? Un ascetismo que muy negador, vamos a decir, del ser humano, ¿no? Y bueno, sí. No, al contrario, porque justamente hubo todo este cambio que comenzó Gonzalo a describir, Gerardo a profundizar, implica también cambios profundos culturales, temas que hablamos el otro día de la cultura. Por un lado, una educación lógicamente, evidentemente tecnológica para acompañar esto que posiblemente, que la educación uruguaya, os recalco, está acompañando muy bien a partir de las ceibalitas. Ejemplos en la NASA, ejemplos en Google, ejemplos muchos. ¿Qué otros aspectos culturales este cambio tuve, Hugo, que hay que acompañar o hay que transformar? En ese caso, yo prefiero remitirme al lugar de donde estamos haciendo este trabajo de hoy,
que es el Montevideano Laboratorio de Artes. Recién Gerardo nombró a Kevin Kelly, ya nuestros escuchas saben que fue a través de tus experiencias leyendo a Kevin Kelly que me propusiste fundar el Montevideano en 2005. Y ahí hay dos cosas de la tecnología que, eso que dijo Gerardo, ¿no? Es un inevitable de la tecnología que a mí me resulta formidable. A mí la palabra optimismo la tengo prohibida, lo mismo que pesimismo. La palabra que me interesa es esperanza siempre. Yo tengo la convicción de que de alguna manera hay un ADN de la historia, soy muy teleológico, muy de fundamentos metafísicos. Pero por ejemplo Jung decía, adaptarte a lo inevitable de tu tiempo. Eso también lo dicen los jesuitas. Gerardo hablaba de lo inevitable de la tecnología. Bueno, nosotros al adaptarnos a esa teoría de las redes de Kelly, estamos logrando un resultado constante y sonante. Tenemos una multitud de entradas y de vistas en el Montevideano. Estamos repartiendo cultura gratuitamente, sacrificadamente, militantemente, y con amor incondicional, y lo disfrutamos. Eso es la cara que a mí me interesa más. Y después, con respecto a lo que hablabas de la injusticia y lo que se hablaba de lo que esa insistencia del PCNT con la cultura, estábamos hablando fuera de micrófono, Gonzalo decía que hay cosas que se tendrían que dar en la escuela. Yo creo que hay un gran daño para mí en el Uruguay. Yo no tengo bandería partidaria ninguna, ya hace 25 años, 30 años, pero sí constato que una cosa fue el terror del fascismo, bueno, eso era barbarie. Pero los gobiernos de todos los partidos que se sucedieron, eso lo vivo como jubilado sumergido. Y yo milité en alguno de esos partidos. Cuando llega el momento electoral, no se dice la verdad. Entonces vos podés decir, bueno, pero un candidato tiene que fundamentar y tiene que ser un poco pillo. No tiene que ser un carajo de pillo. La reacción de los sindicatos en la Unión Soviética funcionaban, precisamente en contraposición con lo burocrático, aunque se podían burocratizar también los sindicatos. Bueno, los sindicatos siempre tienen que existir, pero ¿en base a qué fundamento filosófico? El de la verdad. Si yo estoy haciendo una campaña para postularme y digo, no sin hacer referencia a ninguna partidaria, pero por ejemplo, yo nunca vi mentir tanto y tan a cara de perro como a los ministros de Economía. Te hablo de cualquier gobierno de los que viví. Mienten. Y cuando llegan las facturas a fin de mes, tú te das cuenta que subió todo más de lo que tú gastás. No subió tu jubilación, no suben los salarios sumergidos de la gente, y te dicen que está todo bien, y te dicen que no hagan olas. Y bueno, ya sabemos que eso está al servicio de la paz que quiere el imperialismo. Entonces es ahí donde los niños tendrían que saber de entrada, sin hacer política partidaria, pero sí viendo el problema político que se basa... yo conocí a un autor hace poco, a Jordan Peterson, gracias a Gerardo Menéndez, que él dice algo tan elemental como esto. Hay que refundar los fundamentos metafísicos en los que se basa una sociedad. Y metafísico, por favor, no quiere decir religioso, quiere decir simbólico, quiere decir que está más allá de la física, que no se puede explicar con la matemática, ¿no? O sea, una pintura es un símbolo metafísico, la literatura, las artes. Hay muchas cosas metafísicas en la cultura que no se respetan. Yo creo que por ese lado, por el lado de los símbolos, y el tema de la verdad es refundar un valor.
que está vinculado a lo metafísico, porque seas religioso o no, todos podemos coincidir en que hay cosas que son verdades y hay otras que se especializan en mentir. Entonces la clase obrera tiene todo derecho a reclamar continuamente justicia. Gonzalo, vos, justamente que Hugo decía de valores. Vos que estás viviendo tu realidad como trabajador en el movimiento sindical, ¿cómo ha sido tu experiencia en base a esto? ¿Qué has aprendido? ¿Valores? ¿Has descubierto? ¿Has visto? ¿Qué valores tú ves que son fundamentales para que una organización funcione como la herramienta sindical? Ni que hablar que manejar la línea de la solidaridad. La solidaridad, el corazón, en sinónimo de unidad y de atravesar, o mejor dicho, superar a través de ello los momentos difíciles, ¿no? Momentos difíciles que se vendrán. Para mí es el arma fundamental que tiene hoy el movimiento sindical. La unidad, la solidaridad y ni que hablar que la lucha. Digo, tocamos un montón de temas, ¿no? Desde tecnología hasta el tema de los salarios que tocaba Hugo y qué fecha, ¿no? Estamos en la puerta de los consejos de salario. Por eso la importancia de este Congreso número 13 de salir más fortalecidos que nunca a la puerta de los consejos de salario, entendiendo que hay miles y miles de trabajadores que están por debajo de los 20.000 pesos y me quedo corto. Yo soy jubilado con 30 años de aporte y gano 10.500. Es un disparate. Entonces, si no habrá que luchar y si no habrá que tener unidad para justamente los que están un poco más despegados de la normalidad, tirar un brazo a los que están de abajo. Hablamos del supermercadismo, todo el área de comercio y servicio, la gente que trabaja en los shopping, en las tiendas, ¿no? Que, como vos decías, suben las cosas, pero mi salario no crece. Siempre ha sido así. Vamos a hablar de la dictadura. A partir de la dictadura siempre ha sido así. No ha cambiado esa desigualdad en los subires. Suben unas cosas más que otras. Y para los ministros de Economía siempre está todo bien. Es un detalle importante lo que estás diciendo, pues es una condición. Y ahí responde, lamentablemente hay que decirlo, responde a un sistema. ¿Sí? Y es así. Entonces... un sistema que si lo estudias desde el Renacimiento para acá, se funda filosóficamente. Y ahí tiene una gran injerencia el filósofo Spinoza, que era progresista para su época, era republicano, pero defendía los múltiples lenguajes. Defendía los dobles lenguajes, los 222 lenguajes. Y yo veo que desde Spinoza, que lo tengo bien estudiado, hasta la fecha, se han multiplicado siempre. Todo el mundo tiene 2 o 3 o 4 o 5 lenguajes. En la teoría, Spinoza, y en la práctica quedó mostrado que a partir, lamentablemente, de la Revolución Francesa, bueno, a los 2 años de la Revolución, todos los revolucionarios fueron se mataron entre ellos, guillotinados, y desembocó ya no en una monarquía, sino en un autoproclamado emperador, sí, Napoleón. Que se puso la corona en mí. Gran aprendizaje para la historia. Gran aprendizaje para la historia. Entonces, tú que decías, Gerardo, Hugo, que sos jubilado y ganás 10.500 pesos. Trabajadores que habla Gonzalo que miles, más de 500.000. Uh-huh. Más de 500.000 que ganan menos de 20.000 pesos. Por suerte, existen, porque parece mentira, por suerte existen los consejos de salario donde se puede establecer en un diálogo que hasta parece irracional plantear que
Un jubilado que trabajó toda la vida no puede ganar menos que la mitad de la canasta básica para sobrevivir. Aportó toda la vida. Bueno, es tan lógico. Sin embargo, para las cabezas no es nada lógico. Se está desbalanceando. Lo mismo pasa con los salarios. Hablaste de supermercadismo. Vemos, no tiene su consejo de salarios, ahora subirán, creo que el salario mínimo no puede ser menor de 20.000 pesos, ¿te acordás del consejo de salario pasado? En fin, está en discusión, pero Gonzalo, ya entrando en el tema, ya están no desplazando, sino desapareciendo puestos del supermercadismo, llámese desde la logística de los depósitos hasta las propias cajeras. Gerardo traía la automatización sin chofer en los camioneros de Estados Unidos, puestos de trabajo que van a desaparecer. ¿Cómo tiene que ser los pasos de una organización sindical en este futuro, que desaparecen por un lado, pero está comprobado, se abren miles por otro, menores pagos, pero yendo más lejos? Partiendo en dos la discusión, digamos, previo a lo que fue la discusión que tuviéramos hace un mes y poquito, en donde fuimos muy avanzados y ya nos encontrábamos en una tecnología de casi que de desplazamiento absoluto, ¿no? Ya hablando de robotización al máximo. Digo, volviendo a los tiempos de ahora, estar en las plataformas, ¿qué paso ha tomado el movimiento sindical? Bueno, mismo en las plataformas para los consejos de salario, plataformas de Cuesta Duarte, de que, que el trabajador se capacite, que tenga más herramientas para enfrentar esos cambios. Lo primero que nosotros decíamos es que, que todos estos cambios tecnológicos, Industria 4.0, automatización, robotización, los primeros puestos de trabajo que va a afectar son aquellos que tienen una mano de obra menor o menos calificada, mejor dicho. Por eso las primeras plataformas, los primeros puntos que se toman es de que el trabajador se capacite, se actualice a lo que va a ser este nuevo mercado laboral. Y más volando hacia más en un segundo tomo de lo que era la discusión que dejábamos hace un mes y algo, ¿no? Ya con la robotización establecida al 100%. Bueno, yo creo que va a llegar un momento, ¿no? El capitalismo mira muchos años para adelante, nosotros los trabajadores apenas, ¿no? En visiones. Yo creo que vamos a tener una gran puja porque hoy vos muy bien decías, ¿no? A 100 años de las 8 horas, y las 8 horas fueron conquistas de los trabajadores. Es parte de la historia de la humanidad. Parte de la historia de la humanidad que no puede ser despojada por la robotización. Parándome, los parámetros de la última conversación que teníamos. ¿Cuál útil va a pasar a ser el ser humano si pensamos en los sostenes económicos, con una frase que le decían ustedes, ¿no? Ya con la robotización establecida al 100%, el ser humano desplazado? Yo creo que ahí vamos a tener un gran choque. No podemos desplazar parte de la historia que nos vuelve humanos. Y se va a complicar, ¿no? Gerardo, vos hablabas también de una visión posible en la transformación, Gerardo hablando a larguísimo ya plazo, el posicionamiento de la clase trabajadora en estos escenarios. ¿Cómo es tu teoría? No, yo no tengo ninguna posición muy formada, pero de lo que sí tengo una posición formada es de que nadie tiene posición formada ni lo puede tener. Porque el futuro, inclusive el futuro inmediato, es altamente impredecible. Entonces, yo no puedo decir. Lo que sí puedo decir es que
es importante, hay que dedicarle tanta energía a esa lucha de la que vos hablaste y de la que por supuesto suscribo. Hay que dedicarle tanta energía a eso como a imaginar el futuro y posicionarse y reclamar y buscar un lugar en ese futuro. Entonces, por ejemplo, ahora sí, para ir al ejemplo de los camioneros en Estados Unidos, que estuve mirando, creo, no sé bien en qué está, pero está. El tema es básicamente que hay una renegociación de contrato y la UPS, que es la principal compañía de entregas de logística privada, ¿no?, de Estados Unidos, una gran corporación oligopólica y un gran sindicato que ya en los años 90, no es un caso cualquiera porque es una compañía muy grande, una de las gigantes tradicionales de ese rubro en Estados Unidos, y el sindicato de los camioneros, que es uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos, o el más grande, y que ha estado históricamente fuertemente relacionado a la mafia. Decía, históricamente el sindicato de los camioneros en Estados Unidos ha estado muy relacionado en sus orígenes, en su fundación, a la mafia. Y ha tenido una historia relacionada a la mafia por lo menos hasta los años 80, 90, que supuestamente se limpió de eso, pero el presidente del sindicato de los camioneros era el hijo de Jimmy Hoffa, ¿no? Que Jimmy Hoffa era, para los que vieron la película, en fin, con Jack Nicholson, sobre la historia del sindicato de los camioneros. Es un sindicato que es como un mega sindicato, es como un meta sindicato. Es muy poderoso por la cantidad de camioneros que hay, aparte por las alianzas que tiene y ha como absorbido otros sindicatos. Y esos sindicatos funcionan, lógico, son instituciones enormes que aparte proveen no solo los temas de reivindicación directa, sino una serie de servicios, ¿no? Uno siendo miembro del sindicato de los camioneros tiene servicios en distintas áreas que son previstos. Entonces toda esa estructura depende de que sigan existiendo los camioneros, porque si se disuelven en 5 años, como tecnológicamente no se precisa 5 años, se pueden disolver en 1 año tecnológicamente, no hay ningún impedimento. Pero esa institución, que es el sindicato de los camioneros, que está infiltrada en todas las estructuras de poder del país, ¿no? ¿Qué posición va a tener en relación a la idea de que no, los camioneros pueden ser sustituidos por drones, que no tenemos ni que preocupar, hacen todo? Inclusive, digo, o sea, entonces a mí me parece que yo estoy hablando del caso de Estados Unidos y justamente a mí me gusta la comparación porque acá estamos en un extremo opuesto en una cantidad de cosas, para empezar de tamaño y por lo tanto de nivel de corrupción institucional o de encrostamiento institucional, es todo mucho menor. Uruguay es un país mucho más liviano. Y nos conocemos todos. Entonces, Uruguay, por oposición a esos países como Estados Unidos, que no son fluidos porque tienen esas estructuras tan... yo no veo cómo el sindicato de los camioneros fácilmente va a permitir que se sustituyan los camioneros por camiones automanejados. A pesar de que eso implicaría reducciones abismales en las muertes por accidentes de tránsito, a pesar de que eso implicaría reducciones abismales en el trabajo humano que podría dedicarse a cosas mucho más creativas o necesarias. La carga y la descarga. Como decíamos la otra vez, en lo que se llama el sector, y termino con esto, el sector compasivo de la sociedad. Por supuesto que también están los que se van a poder dedicar a la poesía y al arte, pero no todos tenemos talento para eso, pero todos... Estoy seguro que el ser humano que tiene horas libres y energía libre va a querer ayudar a otro y va a crecer en la economía lo que se llama el sector compasivo, que por ahora es como despreciado por los economistas, vamos a decir, ¿no?
Dos aspectos, Gerardo. Lo que estás planteando ahora, lo último, que es una visión que inevitable, lo más armoniosa posible, para llegar a ese punto es donde necesariamente tiene que haber cambios culturales, porque es un punto de inflexión donde estás hablando, por ejemplo, de y a qué punto se está estudiando. Ese impacto que tú ya me estás hablando, el post-impacto inevitable y una armonía donde, bueno, vamos a poder estudiar poesía, música ¿verdad? Pero se está estudiando la renta básica universal. Documentada en un documento de la OIT. Exactamente. Que eso es lo que se está hablando, nada más ni nada menos, y eso se llama filosofía. Sí, acá yo vuelvo a nombrar una postura de un filósofo uruguayo, de Sandino Núñez, a quien hemos reporteado el año pasado en el Montevideano. Él hace un planteo que tiene que ver un poco con lo que decía Gerardo hoy, que tiene que ver un poco con todo. Si vos entrás nada más que a luchar por reivindicaciones económicas, entonces no salís de eso como que el capitalismo es el estado natural del hombre. Tenés que luchar, ahí donde aparece el tema de los valores. Tenés que luchar por reivindicaciones económicas. Yo personalmente, si a mí me sube la jubilación, voy a estar mejor. Pero yo voy a estar mejor si levantan el nivel espiritual de la enseñanza uruguaya. Yo no quiero una retribución solamente económica. Yo quiero que exista una ley de medios donde todos los proyectos artísticos que tenemos, tanto el Montevideano como otros grupos de extramuros de la cultura oficial, tengamos comunicación directa con el pueblo. O sea, es un cambio de paradigma en el sentido de que hay que luchar, sí, pero no luchar para recuperar salarios solamente, sino para recuperar valores, porque lo decía Gerardo recién, lo decía Gonzalo, el capitalismo aplasta todo, hasta que todo tiene el aspecto de ser natural, y no es natural. Y otra cosa, vos nombraste hoy la lucha como un valor. La lucha tiene que ver con el sentimiento de enojo del ser humano. Yo hace muy poco tiempo, leyendo a gente muy capacitada, el enojo funciona así como que enojarse está mal. No, ponete bien, ponete positivo, por la positiva. No, el enojo es un sentimiento y los sentimientos no se deben reprimir. Un aspecto de rebeldía también se podría... Es un sentimiento de rebeldía contra la injusticia, contra cualquier cosa. Y no se debe reprimir. Tampoco se debe hacer barbaridades con el enojo. Ni llegar al odio, porque el enojo no es el odio. El enojo tiene un aspecto reivindicativo a nivel personal. Yo, por ejemplo, ahora estoy viviendo problemas familiares y tuve que sacarle el enojo a actuar porque estaba una situación abusiva dentro de la familia. Por supuesto, pasé a ser hermano de la película, etc. Pero estoy en paz conmigo mismo. Y no estoy insultando a nadie. Estoy enojado con algunas cosas que pasaron. Esta sociedad, el no hagan olas, te lleva a como que el enojo es una especie de pecado. Ni la iglesia, ni la burguesía, nadie puede pensar que el enojo es un pecado. ¿No? Está el ejemplo de Jesús en los latigazos en el templo, a los mercaderes. Y en una palabra, voy a decir una palabra que no me asusta decirla. No trepido en decirla, como decía Artigas. Hay que ser radical a veces. Y un poco vinculando lo que tú decías de el posicionamiento, cuál va a ser el posicionamiento de la clase trabajadora, en este caso los camioneros, frente a tal situación. Y lo que decía Hugo Gonzalo, decía que las reivindicaciones sindicales no sean solo salariales. Vuelvo a decir, y está a disposición de todos los que nos acompañan, los amigos que nos escuchan, ¿no? Está a disposición justamente el discurso inaugural
donde, repito, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, hace, creo que ya lo dije, los primeros 15 minutos de un discurso de 35, hincapié en la cultura. Y dice, no hay que pedir solo vintén, hay que pedir cultura, participación, en los convenios salariales, estudiar de qué vínculo, de que el ocio. Entonces me parece que esa es la discusión que estamos los trabajadores uruguayos. Gonzalo, vos que estás dentro del Congreso, pero sobre todas las cosas. El Congreso es una síntesis. Me gustaría que hables cómo has vivido tú la solidaridad, que es valores. ¿Sí? Real, de tu propia experiencia. Sí, es muy importante lo que dijo Fernando. Fernando mencionó que una persona, un compañero, un trabajador, una trabajadora, no es el mismo cuando después de que entra y sale de un teatro, ¿no? De un espectáculo cultural, de la transformación que sufre la persona cuando sale de un teatro, ¿verdad? La transformación cultural, ¿no? El impacto de la cultura como herramienta. Y la solidaridad es muy importante, es lo primordial. Nosotros, Hugo hoy nombraba varios aspectos, ¿no? Con respecto a que el capitalismo atropella, que el capitalismo decapita prácticamente. Yo creo que hay que ganarle la puja al capitalismo desde la solidaridad, pero la solidaridad desde el hecho, desde la realidad. Parte de las diferencias salariales han sido porque nos han partido en ramas, por ejemplo. Y eso ha generado cierto individualismo. Se acuerda por grupo, se acuerda por subgrupo, arreglo lo mío, me vuelvo ombliguista. Trabajo en el supergas, gano bien, y el trabajador del supermercado lucha solo. La solidaridad como unidad, como brazo para agarrar en las luchas al de abajo y meterlo para arriba. Estamos muy partidos salarialmente. Álvaro nombraba que hay miles y miles de trabajadores que ganan por debajo de los 20.000 pesos. Y en el supermercadismo, donde están los empresarios más poderosos, algunos de hecho, y no preciso dar nombres, pero tiene 4 patas, tiene melena y ruge, que es, ¿no? Dentro de la política. Dueños de supermercados, dueños de shopping. Y hay una diferencia abismal entre los salarios. Y el reconocimiento de derechos, no olvidemos el despedir mujeres embarazadas. Pero está elemental en el derecho, no es que nos parece lógico. Gonzalo, perdón que te interrumpí. Y la solidaridad y la unidad como herramienta principal. De cara a los consejos de salario, los sindicatos, esto no puede ser algo de David y Goliat. Los sindicatos grandes, importantes, determinantes en la economía del país, en los cambios sociales del país, tienen que estar espalda con los gremios más pequeños, ¿verdad? Con todos esos que están, por llamarlo así, despegados para abajo salarialmente, supermercadismo, el área de servicios, de comercio, ¿no? Por eso el factor principal, la unidad y la solidaridad para alcanzar en sectores donde son poderosos al país, como lo son los supermercados, económicamente hablando, para tratar de hacer una franja casi que, digamos, con poca diferencia a lo que son los salarios grandes, ¿no? O mejor dicho, los que están mejor o más estables, ¿no? Hay un índice, ¿no? Que es la media canasta básica. La media canasta básica, exactamente. Uh-huh. Ahora, para invertir el enfoque, esto puedo aportar como experiencia personal porque hace 51 años que doy clase de guitarra. Empecé a los 19. Hice carrasco profundo, clase media, y yo voy a domicilio, algunos vienen acá, pero en el carrasco profundo, donde algunas veces hice grandes amigos, yo lo que noté es una miseria de bienestar espiritual. No sabés cómo viven muchas mujeres de esas que después la ves en esos autos gigantescos que parecen yates. Yo iba a cobrar en la mensualidad y
una de esas señoras me decía, pero varias me dijeron muchas veces, me agarra sin un peso. Y entonces me di cuenta que los maridos no les dejan plata. Y vos ves la mansión y miden media cuadra. Y tienen 4 empleadas domésticas, tienen 4 autos y te dicen, me agarra sin un peso. Y si no, otras me daban un cheque. Le digo, pero señora, yo tengo que ir al banco a cambiar este cheque, gasto boleto. Dice, pero me agarra sin un peso. Esa gente no es feliz. Exacto. Con lo que roba. No es feliz con lo que roba. Entonces ahí se puede constelar, como decía Jung, la heroicidad de la clase explotada, que no se constela como un lujo, como dice Demian Díaz Torres, ¿no? Se constela por necesidad. Si no te pones heroico, la quedás. Ahí hay que mezclar la radicalidad, pero hacerlo desde la base de construir una humanidad nueva. Porque si no, ¿para qué estamos? Como vos decías, el ombliguismo, el individualismo. Entonces yo gano un poco más de plata y después voy y me compro un crucero a Cancún. Y me transformé en el mismo tipo que me estaba jodiendo. Por eso, me parece que lo que tenemos que, donde nos tenemos que centrar cuando hablamos de cultura, etcétera, es en esa metamentalidad de valores últimos, ¿no? Como metamentalidad de valores últimos. Sí. Sí, Gonzalo. Que yo me quedé congelado en lo que hablaba Hugo. Es que la incógnita, la pregunta, ¿qué es la felicidad? ¿Por qué? Y lo hablábamos fuera de cámara. Y lo ato con lo que dijo el compañero Fernando Pereira, muy bien explicado. No es todo salario. En paralelo, no es todo dinero. Pero claro. Tener un mayor salario, una mejor no hace la felicidad. Gerardo Hablando en criollo. Gerardo, estamos dando una tesis de él, perdóname. Sí. Que él habla, por ejemplo, del valor de la trascendencia. Eso tampoco hay que confundirlo con la trascendencia de un mundo distinto, de un mundo como plantean las religiones. No, la trascendencia es ir más allá del estancamiento al que nos ha llevado espiritualmente la evolución de la burguesía que terminó en el capitalismo. Es eso de lo que vos decís hoy, los valores últimos, los más altos. Sí, porque, por ejemplo, vos hace un rato dijiste que los ministros mienten. Pero digo, la cosa es que todos mentimos. De que vivimos en un nivel de conciencia como sociedad que está basada en la mentira. Para empezar, en la mentira a sí mismo. Entonces, a mí me parece que está bien, los ministros mienten, pero digo, la cosa de empezar por donde yo me estoy mintiendo a mí mismo. Un poco, o por lo menos darle igual peso a eso que al otro, que el sistema, que el capitalismo, que esto, que lo es como dice Peterson. La desigualdad existió en todos los sistemas, ¿sí? Y la desigualdad extrema, y ahí hay una ley de Price que se llama, ¿no? En que el premio total lo adquieren unos pocos. El resto de los que somos más o menos, los que tienen talentos intermedios, todos van al fondo del pozo. Y los que ganan el premio y tienen esa riqueza excesiva, la tienen por un motivo. Digo, nos parecerá bueno o malo, pero tienen algún talento, algo, una capacidad de negarse a sí mismos. O para joder a los demás. Pero pensemos en base a eso que tú decís, que puede ser en grandes rasgos, pero pensemos en el valor de la organización. Lo que sí te puedo decir como valor sociológico. Sea el sistema que fuere, como estamos diciendo acá, no importa qué sistema, sea el sistema que fuere, sin una clase, en este caso la trabajadora, organizada, que se movilice en función de los derechos que se pueden estar avasallando o la necesidad de conquistando, y voy con ejemplos concretos, Gonzalo, y nosotros, tú lo sabés de primera mano. La instalación de nuevas industrias en este país, como puede ser desde la industria de la soya a la papelera,
ahí se generó un montón de relaciones laborales nuevas. Entonces, el sindicato que cumplió 60 años, Zunca, consciente de que es necesario elaborar determinadas leyes para proteger la mortalidad, la responsabilidad de la mortalidad en el trabajo por no solo faltas de implementos laborales, cosas lógicas. Y solo podía hacerlo movilizando y manifestando, movilizando su clase, su organización, en este caso la construcción, donde están las leyes, donde se sancionan en el Palacio Legislativo, y reivindicar a través de la movilización la sanción de leyes y dar resultados. O sea, aquí y en cualquier tipo de organización, la clase tiene que hacer una sola voz ante la inevitable nuevas relaciones de poder, como tú decís, con caracteres lógicos, gente inteligentísima. Estamos hablando de Bill Gates, Soros. Yo creo, volviendo un poco a lo de Hugo y atándolo con vos, Álvaro, con lo que decía, y por ahí capaz que está el Boca Andade escuchando, ¿no? Yo creo que el Sindicato Único de la Construcción, el logro más grande que obtuvo en estos tiempos, no es salario. Es tener corazón y generar solidaridad. Porque digamos, a ver, ustedes se creen que el Sindicato de la Construcción, que puede movilizar miles y miles de trabajadores, si genera medidas de lucha no puede conseguir más salario, pero pues obvio que tiene toda la fuerza para conseguir salario. Sin embargo, lo que se le ha inculcado en el corazón, en el espíritu y en el caminar del trabajador de las construcciones, ir a la forestación, en donde son gente que gana 2 pesos, que no estaban y organizarlo. Ir a arreglar escuelas. El valor de que si pasa un problema, se le prende fuego la casa a un compañero y queda, el sindicato va y le reconstruye la casa. Y esos son valores que hay que recuperarlos, la solidaridad. El Zunca es un ejército solidario para recuperar los valores que lamentablemente hoy el sistema capitalista los ha cortado. De ir a organizar a los citrus, de ir a organizar a los trabajadores que están recontra explotados, con salarios bajos, para organizarlos, para echarle una mano, para salir adelante, para pelear salarios, condiciones de trabajo. Y me parece que es por ahí. Porque justamente hoy lo que decía Hugo de la felicidad. Digo, yo puedo hablar por los trabajadores de Supergas y decirte que hay sectores que ganan muchísimo dinero y no son felices. No son felices porque pasan a ser el doble de esclavos. Porque se compran una camioneta que no la pueden pagar porque su salario es alto y terminan endeudados y ya no alcanza la hora extra, no alcanza la productividad y no son ni feliz y tampoco son solidarios. Entonces no va todo en lo que es la economía, va en la economía interna de los valores espirituales o como le quieras llamar, que le decía Hugo. Y creo que eso es lo que hay que trabajar. El ser humano tiene que compartir el pan, el ser humano tiene que ser solidario, el ser humano tiene que estar en todas las luchas. Y esa es la gran lucha para mí contra el sistema capitalista, porque digo, vos prendes la tele y tenés un hijo y lo primero que prácticamente te dicen que si no tienes los últimos campeones es un mal tipo prácticamente. Ahí estás hablando, Gonzalo, y como se decía antes, el kit de la cuestión. Exacto. Se decía antes. Bueno, ¿por qué? Yo tengo un nieto recién nacido en Viena, que tiene menos de un mes. Yo miro las fotos, el Leandro Giovanetti, el hijo de Nacho, y vos ves la cara de un niño recién nacido, y te das cuenta que constitutivamente el ser humano nace preparado para la vida. Es un misterio quién nos prepara, cómo funciona todo eso, el líquido amniótico. Pero evidentemente, entonces me acordé de una frase que un personaje mío le dice a otro: el problema no es tu horror ni mi horror. El problema es aceptar que uno nace enamorado de la vida. Entonces lo que decía Gerardo, ¿no?
Es cierto, el ministro de Economía miente, pero si vos decís, yo no miento, yo soy un crack, no, hay que tratar de conocerse a sí mismo y aunque los demás mientan, vos no mentís. Y la heroicidad de aceptar que nacemos para vivir. ¿Cómo si no? Todo lo que es un parto, un embarazo, un nacimiento, y yo estoy viendo al chiquilín chiquito, en un momento en que ganó un partido que tiene un líder nazi, pro-nazi, y mi hijo está preocupado por ese tema. Digo, la heroicidad es aceptar quiénes somos, y qué somos. Somos tan valiosos como cualquier planta, como cualquier especie, y no menospreciarnos. Hay que tener huevos para eso. Yo insisto, sé que estamos los tres de acuerdo, los cuatro. Es fundamental la cultura. Porque lo que decía Gonzalo, de tener bienes materiales y no ser satisfechos, lo venías diciendo tú de Carrasco. Sí, pero está la cultura del pororó. No, a lo que justamente, a lo que estoy diciendo. La cultura del pororó, que tú decís, es el mayor enemigo que nos tenemos que enfrentar. ¿Y los medios? Son los medios de comunicación. El capitalismo, en definitiva. Bueno, el capitalismo no centrado como lo quieren visualizar solo en el imperio. No, el capitalismo es un sistema. Puede estar allá o del otro lado, inclusive existe acá. Y se trata de que, si a través de los medios de comunicación, primero, el hogar del hijo, donde se cría solo, y yo creo que tú ya lo viviste, te ponen en un almohadoncito frente a la televisión. ¿Dónde estás viendo? Que, por ejemplo, que para ser feliz tú tenés que adquirir un auto porque te daría cosas que después, cuando tenés el auto, te das cuenta que eso no te lo dio. Correcto. Y seguís con la misma angustia. La base del consumo enfermizo está en desarrollar a través de los medios la insatisfacción permanente de vender cosas que te dicen que son para sentirte de tal manera y en definitiva te genera la angustia, no solo para conseguirla, sino cuando la tenés, que no te dio ¿qué? Confort. ¿Cuál es el confort? ¿Cómo vamos al siglo XXI? Bueno, el confort ya lo sabemos, a nivel universal. Techo, salud, educación, todas esas cosas que ya son grandes armonías de la humanidad, de la cultura de la humanidad. Sin embargo, hoy, ya cruzando el umbral del primer cuarto del siglo XXI, ya estamos terminando los primeros 25 años. Ya tenemos que estar pensando en el segundo cuarto del siglo XXI. Estamos instalados en el futuro. Bueno, pero yo les voy a leer un mensaje de acá de la máquina, que es un párrafo de Don Quijote de la Mancha. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más constructiva, la más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y sobre todo la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. 1600, Miguel de Cervantes. Bueno, Un párrafo solo. Con este parrafito, Gonzalo, para ir cerrando, creo que hemos tocado un montón de temas que nuestro interés es estos temas irlos pensando, elaborando. En vez de ponernos estúpidos y hablando de esa publicidad y uno se imagina que es un auto,
Cuando la mayor multinacional lavadora de dinero del mundo nos tiene todo estupidizado corriendo a través de colores que son sociedades privadas de hombres millonarios, los que juegan. Entonces, con esas suaves palabras, ¿cómo redondearías tú las expectativas para este futuro que se nos viene? Futuro que tú decís de lucha, unidad, solidaridad, con valores para transformar lo inevitable de la existencia, que es el porvenir. Bueno, partiendo de la respuesta en dos partes, como ser humano recuperando los valores de antes, lo más simple, ser feliz con lo que tengas, desde ir a la Rambla y ver el mar hasta darle un beso a tu vieja, comer un asado con amigos. Eso es lo básico, la felicidad no es lo material, es lo básico, lo que tuvimos siempre. Eso como humano. Como militante sindical, como dirigente sindical, el movimiento sindical uruguayo va a estar a la altura de lo que enfrentemos. Venceremos, como dice el gran amigo y compañero Marcelo Abdala. Venceremos, estaremos a la altura y venceremos.